cantidad de dominicanos y haitianos que también vienen aquí para buscar la manera de llegar a territorio el cual le permita a ellos tener mejores condiciones de vida, básicamente a Puerto Rico cuando se van en Yola, aunque hay otros que se están yendo de islas en islas para dar la vuelta, como llaman, hacia territorio norteamericano. Y Leonel está enrostrándole que en este gobierno pues prácticamente no se ha hecho nada y que una cantidad de dominicanos está saliendo. Esto se ha visto en todos los gobiernos, no es la primera vez. Y cada uno de los gobiernos o de los que pretenden ser gobiernos en campaña, pues sacan a relucir este dato de la cantidad de dominicanos. Pero eso no es nuevo, esto siempre lo hemos visto. De que se incrementen en cierto tiempo, es cierto, pero hubo una, señores, donde la gente salía aquí en embarcaciones frágiles, en yolas, hacia Puerto Rico, que era prácticamente a diario que se veían hechos de esta naturaleza, gente que podían llegar, otras que no. Yo recuerdo en 1989, estuve yo haciendo un trabajo en Puerto Rico y me encontré con un dominicano. Era difícil tú poder entrevistar a dominicanos allá que estaban la mayoría ilegales. Y converso con uno de Miches, te saben la proximidad que hay de Miches a Puerto Rico, por ahí salían casi la mayoría de las embarcaciones. Y me decía el tipo que él llegaba en febrero en una yola, trabajaba, reunía unos chelitos y regresaba para celebrar y festejar las Navidades junto a sus familiares y sentarse en una esquina a beber. Se le acababan los cuartos, agarraba otra yola y como si fuera a coger una guagua cheíta de aquella de esos tiempos o una de las que hoy circulan en el país. Mire, yo creo que yo tengo la preocupación de Leonel, no con lo segundo de que el gobierno, porque los políticos le sacan punta a todo y ya Leonel está usando eso para decir que el gobierno anda mal, pero con lo primero, yo creo que estos viajes en Yola, esta salida tan masiva de los dominicanos a como dé lugar, no solo en Yola, sino por todos los medios posibles, yo creo que eso llama al estudio. Yo creo que las asociaciones académicas, que los sociólogos deberían estudiar este fenómeno. Oigan lo que se está haciendo. Ustedes saben lo de Guatemala, ¿verdad? Ya se está utilizando Guatemala como puente, cruzar a México y subir a Estados Unidos. Pero me he enterado de que hay otra modalidad entonces para Europa. Como muchos países del Cono Sur y de Centroamérica, se pueden viajar a España sin visa, que era algo algo que se está buscando para la República Dominicana, aunque yo lo veo difícil, porque es que nosotros lo dañamos de una vez. Miren lo que pasó con Guatemala, ya vamos a tener que sacar visa a partir de mediados de febrero. Los dominicanos, oigan la otra modalidad, se están yendo a Colombia. En Colombia gestionaban pasaportes falsos, se hacían pasar por colombianos y los colombianos pueden entrar sin visa entonces a España. Entonces allá llegaban a España, iban al consulado dominicano, decían se me perdió el pasaporte, mire mi cédula dominicana, yo soy dominicano, entonces ya le emitían un pasaporte veraz dominicano y se quedaban por allá y se quedaban en España o se movían en Europa. O sea, hay una desbandada en este momento, la gente yéndose. Los Estados Unidos no está tan bien. En Estados Unidos ni huevos hay para comer en este momento. Hay una escasez de huevos, el doble, las cosas carísimas, pero la gente está saliendo. Habrá que estudiar este fenómeno. Vámonos a publicidad, ya estaremos en el café de Diario 55, hoy con Monchi Estrella, Ramón Estrella del Movimiento Gentío. Conversamos con él en breve.
Estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia de Ramón Estrella, Monchi, del movimiento Gentío, expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional Santiago, entre otros gremios en los cuales ha estado pues involucrado. Además, desde hace un tiempo es uno más de los que recibimos en esta casa, porque él es parte de esta que es el medio de comunicación, el cual compartimos con todos ustedes, primero Diario 55 y luego este café. En este café pues lo disfrutamos y conocemos de las noticias, las novedades y su posición en torno a algunos temas, los cuales pues con él abordamos. Buenos días, Monchi, placer tenerte por aquí, como siempre en tu casa. Buenos días, gracias por darnos la posibilidad de comunicarnos con el mundo, con el país, de interactuar, de decir nuestras ideas y sentirnos como en casa en este programa, en este canal que siempre nos ha dado la posibilidad de hacerlo. Tu presencia coincide con una fecha importante, 210 aniversario del natalicio de Duarte, Juan Pablo. Sí, sobre el día de Duarte, desde Gentío, nosotros entendemos que el Congreso de la República, los diputados y los senadores de este país debieran sentir vergüenza por traicionar lo que tiene que ver con la memoria histórica del país. Un día como este no debiese ser movido por ninguna ley para beneficiar al empresariado, que es lo que ha buscado esta ley de día feriado. Es decir, está por encima el interés de un sector que el interés de la patria. Y los diputados y los senadores, al mantener esta ley, que fechas patrias como esta, el del natalicio del fundador de la República, se ha movido, eso impide que se procese en la niñez, en la juventud, la identidad con la fecha histórica. Entonces, eso es demasiado cuestionable y debieran sentir vergüenza los diputados y los senadores de que el día de hoy sea movido para otro día. Monchi, pero la posición de ustedes es que no se ha movido ningún día de este tipo o algunos. Bueno, las fechas patrias, fíjense que las fechas eclesiásticas no se movieron. Las fechas que tienen que ver con la religión no se movieron. Hay fechas patrias importantes y hay hechos importantes, como decirle a los trabajadores que luchan que el 1 de mayo se movió para el 4, para el 26 o para el 27 de abril. Es decir, cuando usted está conmemorando una fecha histórica precisa que tiene un momento, la historia no se conoce con lo que, no se escribe con lo que yo quiera, sino que los hechos están. Entonces, ese uno. La independencia, bueno, no se ha movido ni la restauración, pero no es posible que día tan trascendente como el día del natalicio del padre de la patria, del fundador de la dominicanidad, estas personas que se creen que son más dominicanos que todo el mundo, que hablan de fusión, una parte, que dicho sea de paso, esa ley fue sometida al Congreso de la República por una fuerza fascista, como la FNP, la Fuerza Nacional Progresista, a través del legislador Pelegrín Castillo en su momento. Entonces, este Congreso es cómplice de eso, porque lo ha aceptado como algo natural. Es decir, el día de Duarte, ¿cómo enseñarle en la escuela que se trasladó para otro día? Es decir, eso no tiene... eso es lo que violenta la memoria histórica de un país que cada día los sectores fácticos de poder entienden que mientras menos se enseña la historia, es mejor para ellos. Y menos posibilidad tiene la gente de hacer conciencia de lo que ha pasado históricamente en el país. Pero de ser festivo el día de hoy, Monchi, quizás no aprovecharían con los estudiantes para hacer desfiles, para enseñarles realmente de que
Un día como hoy, pues nació el más grande de los dominicanos, Juan Pablo Duarte. Bueno, el día festivo, el día, recuerden las multitudinarias actividades que se hacían en los tiempos en que se conmemoraba, se celebraba el Día de Duarte en la fecha de su nacimiento. Es decir, el lunes que viene va a ser festivo. Sí. Vamos a hacer una encuesta, pregúntenle a los ciudadanos qué se celebra ese día. No tienen noción, porque ese no es un día dedicado a la patria, dedicado a rememorar la historia, el nacimiento de una persona que lo dio todo por este país. Entonces, esos legisladores que permiten que eso pase, deben sentir vergüenza. Deben sentir vergüenza. Y hoy día, cuando le mencionan que es el día del natalicio de Duarte, debieran bajar la cabeza y decir en qué yo estoy. ¿No sería esa una medida impopular por el hecho de que pareciera que la mayoría de la población dominicana prefiere que sea así, para poder disfrutar, para poder irse a descansar, para irse de resort, activar la economía, irse de ruta, hacer senderismo, visitar familiares? Pero vamos a hablar después del café. Vamos a hablar de eso. Que esto se buscó básicamente por razones económicas, empresariales. Gracias a Guadalupe por darnos el mejor café, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en 3 presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. El problema de los fines de semana largos es que no benefician realmente a la población. La población piensa que sí, pero beneficia a un sector productivo, el sector sobre todo turístico, que la gente lo toma para allá a risol. Pero el día de una fecha patria no es el día de la celebración, no es el día para conmemorar, el día para hacer actividades, el día para dedicarlo a la reflexión de si nosotros vivimos en esa patria que Duarte soñó o vivimos en otra. Es decir, cuando la gente toma, y eso tiene que ver mucho por el nivel de conciencia que desde el Estado se le ha llevado a la población. Es decir, la población a veces está de acuerdo con un asunto porque no tiene esa conciencia que es el Estado que debe inculcarla. ¿Cómo decirle a una persona que Duarte nació el 30 de enero? Este es el día de Duarte, estamos celebrando. No es posible, porque fue el 26 de enero que nació, no fue otro. Entonces, el Congreso de la República, un Congreso que con todas la seguridad, yo puedo decirle, y desde Gentío lo hemos planteado, es un Congreso muy perezoso para aprobar leyes que beneficien a la colectividad, y muy ágil para aprobarle préstamos al gobierno y para aprobar leyes que benefician al gran empresariado y a las transnacionales. Lo hemos visto en la legislatura. El Código Penal Dominicano, décadas para aprobarlo, décadas para ponerlo en funcionamiento. Sin embargo, cuando llega un préstamo de la noche a la mañana se aprobó. Entonces, ese es el Congreso que nosotros tenemos. Un Congreso que avanza a paso de tortuga, que siempre está cansado, que siempre tiene que mandar a comisión los proyectos de leyes que son esenciales para el ejercicio de la democracia, y sobre todo cuando tiene que ver con distribución hacia los más necesitados, con ampliar la base de la inclusión social. Entonces, nosotros tenemos ese Congreso perezoso para una cosa y muy ágil para otra, cuando le beneficia al gran empresariado y cuando le beneficia a los préstamos que le manda el Ejecutivo. Ese Congreso no representa a las aspiraciones de este pueblo, que necesita mayor
educación, mayor conciencia, mayor participación en la democracia. Y unos congresistas que son sellos gomígrafos del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con endeudar el país, Personas que muchos que dijeron que iban al Congreso y ganaron votos por eso, porque se iban a oponer al endeudamiento externo de este país, y hoy son los que lo proponen, hoy son los que dicen que está bien. Pero cuando se plantea unas soluciones para los dominicanos, como lo fue el hecho de que se apoye la producción nacional, esos legisladores votaron por importar alimentos que se producen en el país de manera alegre. Esos congresistas plantearon apoyar el gobierno en lo que tiene que ver con cerrar el mercado de los huevos, por ejemplo, para no venderlo en el extranjero, para supuestamente beneficiar la República Dominicana, pero sin producción, sin divisa, no se beneficia, porque ellos están pensando en el día de hoy, solamente en el día de hoy. No le importa que los hijos nuestros, que los nietos, que otros presidentes tengan que pagar la deuda. Ellos toman prestado para invertir, toman prestado para pagar intereses de deuda y toman prestado para tener dinero guardado también. Es decir, esto es inconcebible lo que está pasando. Es un Congreso que da vergüenza. ¿Cómo se podría controlar el endeudamiento excesivo en la República Dominicana? Mucho, claro. La República Dominicana, la mayoría de las personas que tienen gran poder económico, le exoneran los impuestos. Y cuando usted ve que las empresas transnacionales, las que vienen aquí a explotar, porque la ley de inversión extranjera de este país no beneficia al país, es decir, se le da todo, exento de impuestos, y también le regalan el combustible, por ejemplo, que no tienen que pagarlo. Empresas que tienen su propio sistema de distribución y de acceso a combustible, que no pagan impuestos, mientras la población tiene que pagar muchos impuestos. Nosotros desde Gentío, que finales del año 2020 y 2021 y 2022, principio, desarrollamos una lucha de calle todos los viernes, desde octubre hasta marzo, porque el CISA del aumento de los combustibles planteaba que tú ibas al supermercado, no era que los productos en caja, es que tú no sabías cómo estaban. Es decir, todos los viernes se le quitaba el precio, y el gobierno buscó, por la presión social, una solución momentánea. Puso el combustible en el precio más alto, es decir, buscó que de 85 a 115, pero cuando ha bajado el barril de petróleo de 85, no ha bajado el precio de los combustibles, lo ha mantenido estándar de ahí, y usted ve un nivel de estabilidad en lo que tiene que ver con el precio, pero está en el nivel más alto, cobrando los impuestos más altos. No ha pasado en la mayoría de los casos de 115, y está como se paga 115. El gobierno le planteó el 27 de febrero pasado, sometió un proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos. Pregúntemele a esos diputados, a esos senadores, ¿qué ha pasado con la ley? Tenga votada. La mayoría de las leyes de este país perimen, de los proyectos perimen en el Congreso, en cualquiera de las dos cámaras. Entonces, eso no es posible soportarlo callado. La gente tiene que asumir que esos diputados no solamente es que han violentado lo que es la memoria histórica del país, sino que no piensan en los intereses de la mayoría, no piensan en los intereses de sus comunidades, no le importa lo que pase con la gente pobre, con el trabajador. Aquí, por ejemplo, la inflación galopante en estos 2 años, el salario se mantiene igual, y para ellos eso no importa, porque ellos tienen
grandes beneficios que se lo da. Yo hablaba con un diputado y el diputado me dijo, es que si a nosotros nos dan 1,5 millones de bonos para Navidad y me lo repiten para San Valentín, para Semana Santa, para el Día de la Madre, solamente con eso yo logro que en el año tener una entrada de casi 10 millones de pesos, que lo distribuyo a discreción. Entonces, aparte del salario, aparte de los viáticos, aparte de los asesores que les pagan, y sobre todo los que tienen bloques. Entonces, esa situación de un Congreso que solamente existe para beneficiarse ellos y para beneficiar al gran empresariado y al gobierno cuando tiene que ver con préstamos, eso tiene que terminar en las elecciones de 2024. Es decir, aquí se necesita en este país una representación congresual que ponga freno a este sistema oprobioso que personas legislan para su beneficio y legislan para una sola clase. Pero es que estamos en un sistema de partido, Monchi, y los legisladores en la mayoría de los casos terminan votando por lo que el partido le dice. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos lograr ese cambio de legisladores con ese perfil que tú dices? El problema es que nosotros tenemos que ajustar los poderes públicos a lo que dice la Constitución de la República. Es decir, aquí hay, entre comillas, en la Constitución, una separación de poderes. Pero ¿qué resulta? Que se establece que algunas instituciones, poderes del Estado, inclusive como el Poder Judicial, son autónomos. Pero quien le aprueban presupuesto pírrico para que ellos tengan que ir al gobierno, al Poder Central, a pedir una ampliación a discreción de lo que diga el presidente. El Congreso de la República, por lo que usted decía, representa partidos, pero que los partidos no respetan la Constitución de la República, porque siempre quieren hacer lo que dice el Poder Ejecutivo o lo que dice la oposición. No le dejan libre albedrío al diputado o al congresista. Y eso pasa porque muchos que participan en política hipotecaron el cerebro cuando entraron a un partido, cuando van a una función pública. Y la fórmula para salir de ese círculo vicioso es seleccionar gente, votar por personas, por propuestas que tengan identidad propia, que no sean el sello gomígrafo de repetir la adulación a un candidato o a un partido. Es decir, aquí hay personas que son regidores, son diputados, que son funcionarios públicos, porque le tumban el polvo, como dice la gente, porque viven adulando al presidente, al gobernador, al alcalde, al senador. Sí, y eso es lo que le da mérito, no su propuesta. Entonces, mientras tengamos un sistema que la gente llegue a la función pública en función de repetir como bueno y válido todo lo que hace el otro, sin ningún tipo de criticidad, vamos a tener eso. Y para eso nosotros estamos en estos programas, para nosotros plantearle a la población que las ideas progresistas, las ideas de izquierda, las ideas transformadoras, también tienen que oírse. No es lo mismo si en vez de tener a José Horacio Rodríguez, por ejemplo, a Pedro Martínez, a el diputado Juan Dionisio Restituyo, que están en el Congreso y que son voces distintas. No es lo mismo que hayan 15, que hayan 20, que planteen lo mismo. Se oyen de manera aislada esas voces. Eso no han cogido el barrilito, el cofrecito, no lo han tomado. Y tienen posiciones decentes en ese Congreso, pero es insuficiente. Este país tiene que cambiar y el cambio no puede ser para repetir lo mismo. Para las elecciones del 2024, nosotros podríamos estar contando con una
coalición de partidos de línea progresista. Aquí le llaman de izquierda. Yo creo que no necesariamente sea lo mismo, pero bien. Una coalición que pueda garantizar eso, que pasar de 3 a 4 voces en el Congreso a 15, 20 diputados que puedan presentar posturas distintas a las líneas que bajan los partidos tradicionales. Todo eso es posible. Pero ustedes están trabajando en eso. Estamos trabajando, estamos reuniéndonos, se están haciendo discusiones concretas para buscar fórmulas que permitan que el movimiento progresista y de izquierda participe de manera conjunta en las elecciones del 2024. Los esfuerzos nuestros están concentrados en articular esa coalición. No es fácil porque aquí hay una cultura de que todo el mundo aspira y nadie se retira en el país, y eso se ve en la junta de vecinos, en el sindicato de choferes. La gente dura 20, 30 años y mientras vida tenga es el jefe de una institución. El relevo generacional en la actividad política de este país muchas veces se da por división y no porque los partidos puedan tener ese ciclo normal de la democracia. Aún así, yo le aseguro a ustedes que aquí va a haber una gran coalición de fuerzas progresistas, que quizá no sea la totalidad del movimiento progresista, pero sí la gran mayoría de los progresistas de la izquierda va a participar de manera conjunta en las elecciones del 2024 y próximamente se harán anuncios importantes en esa dirección. Vámonos a publicidad, ya regresamos. Monchi Estrella del Movimiento Gentío está con nosotros en el café de Diario 55. Ramón Monchi Estrella está con nosotros en el café de Diario 55, Movimiento Gentío. Monchi, ¿ustedes fueron parte también de Marcha Verde? Sí, nosotros somos. ¿Y eso existe aún? Sí, porque Marcha Verde se convirtió en un sentimiento nacional. Yo pensé que con el nombramiento de la mayoría de los que encabezaron Marcha Verde ya eso había aparecido. No ha desaparecido y hay que reactivarlo, hay que volver a las calles en este país. Y nosotros estamos impulsando con lo que queda de Marcha Verde, porque no hay que asumir que muchas personas que eran dirigentes están en el gobierno. Y desde la oposición existe crítica. El PRM, por ejemplo, participó activamente del movimiento Marcha Verde. Así es. Y nosotros ahora estamos enfrentando esa corrupción pasada, nefasta, que hay que impedir por toda la vía que se vuelva a instalar gobierno que el principal daño que le hicieron a la juventud de este país
es darle a entender que se puede ser rico a toda costa y que habían dos formas de hacerse rico: el narcotráfico por un lado y la participación en la política en el Estado. Sí, eso se desarrolló en esos 20 años del gobierno del PLD, y ese daño moral que se inculcó en la sociedad dominicana hay que impedir que vuelva en cualquiera de sus propuestas. Y cuando hablo en cualquiera de sus propuestas, entre los que se han ido, que son igual de responsables que los que quedan en ese partido. Y hay que evitar que el gobierno que se tiene se reproduzca en función de una traición que se le hizo al pueblo dominicano. Es decir, es un gobierno que buscó el apoyo de los guau, como dicen, y se afincó en los popis. Es decir, los que están en el gobierno no fueron los que salieron a buscar los votos en los barrios, fueron los que fueron amigos del presidente, o los que en la clase social donde él se maneja, con raras excepciones. Entonces, ¿cuál es el asunto? Nosotros, en el caso personal de Ramón Estrella de Monchi, yo entiendo que cada persona tiene derecho a ser funcionario público, a participar del Estado. Y los compañeros que fueron de Marcha Verde al gobierno tienen ese derecho de ir. Ahora, Marcha Verde tiene el derecho de vigilarlo, de exigirle: ustedes lucharon en la calle por transparencia, ustedes lucharon contra la corrupción, a usted no le luce ser corrupto igual que lo que ustedes criticaban. Y hay que evaluarlo uno a uno, de manera sigilosa, de manera eficaz, porque no es lo mismo plantear, por ejemplo, lo que está haciendo el director de compras y contrataciones, que fue de Participación Ciudadana, pero claro, que también participó en las marchas verdes, que lo que esté haciendo otros funcionarios. Es decir, ahora le toca a eso demostrar que se puede ser funcionario público y se puede ser una persona incorruptible. En ese sentido, nosotros estamos vigilando. Monchi, ¿ustedes están satisfechos con el logro de los objetivos de Marcha Verde? Es decir, Marcha Verde, uno de sus objetivos era un cambio de gobierno, por supuesto, por lo que tú has dicho, pero las principales banderas que se enarbolaron allí fueron la bandera anti la corrupción, anticorrupción, anti-impunidad. ¿Están ustedes satisfechos con lo que se ha logrado ya 2 años y pico de este gobierno en materia de anticorrupción y antiimpunidad? Claro que no podemos estar satisfechos, pero se ha avanzado. Se ha avanzado. Sí, porque aquí esto es un sistema que tiene diferentes aristas. En el Ministerio Público, por ejemplo, ha hecho expedientes que hacia la población, hacia la sociedad, se ven más robustos, más fuertes que lo que se hacían antes. Tú podrías decir, bueno, nosotros tenemos en estos 2 años, cuestiones que nunca se habían visto. Hermanos del presidente que pasaron por prisión, Procurador General de la República, del órgano investigador del Estado, persecutor del Estado, en prisión y con medida de coerción. Ahora bien, y otros, nunca se habían sometido redes y expedientes tan amplios, estemos o no de acuerdo los procedimientos. Ahora, eso implica que hay que adaptar la legislación a la persecución del crimen organizado, hay que adaptar la legislación a la persecución de los actos de corrupción, hay que legislar para eso. En ese aspecto se ha avanzado. Denunciar, por ejemplo, que desde el propio gobierno, de los representantes del gobierno, hay gente que están vinculados a actos de narcotráfico, por ejemplo. Eso no se veía. En la historia de este país eso no veía. Eso es un paso de avance.
Ahora, ¿en qué no nos falta mucho? En que se entienda que los procesos tienen fecha, que los procesos no son eternos. Plazos. Que esos plazos hay que respetarlos, y hay que respetarlos tanto para el pobre como para el rico, tanto para el que tiene nombre como para el que no tiene apellido. ¿Y qué ha fallado para que hoy no tengamos condenados? Ha fallado el hecho de que nosotros tenemos un ministerio público, primero, que es el mismo que teníamos, a excepción de la cabeza, que necesita recursos, que necesita institutos de investigación, que necesita fortalecerse, que necesita inversión del Estado en eso, que no puede estar sujeto a lo que el Estado le diga. No puede ser que en todos los casos de lucha contra la corrupción estén los mismos fiscales, porque no le tienen confianza a los otros, porque está acaparado y eso no le da la posibilidad de hacerlo. E históricamente aquí se ha dicho, y es un hecho delictivo tapa otro, y es que se van destapando demasiadas cosas. Entonces nosotros tenemos que pasar de un estado anacrónico en términos del sistema a un estado que permita que para cada caso de la relevancia exista fiscales que se dediquen especialmente a ese caso, como lo hay en distintos países, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos. Es decir, el fiscal del caso tal, esa persona está concentrada en eso, porque es un caso trascendente, importante, pero le llevan el caso Medusa, el caso Corral, el caso, la misma gente. Y obligatoriamente, cuando tú tienes que hacer un expediente de 4.000, 5.000 páginas, no le da tiempo y tiene que cometer bastantes errores. Entonces se juega a eso. ¿A qué van a jugar esos ciudadanos que existe la total posibilidad de que se declaren culpables si se llega a un juicio de fondo? A la extinción del proceso por vencimiento de los plazos, porque no tienen otra alternativa, no tienen otra alternativa. Entonces, aquí lo que hace falta es entender que el problema no es de una gente, el problema no es de yo poner a Miriam Germán, que es una persona honesta, el problema no es Jenny Berenice ni Camacho, el problema es que el sistema de Ministerio Público tiene que funcionar de manera integral, que no es un problema de una persona, porque la persona pasamos, no somos imprescindibles, y no puede estar sujeto un Ministerio Público supuestamente independiente a que sea una persona que sea imparcial, que tenga respeto. En la práctica, Monchi, en la práctica, ¿el Ministerio Público actual está jugando con las reglas de Miriam o con las de Jenny? Tiene en sentido general la visión de persecución de Miriam, de persecución. Ahora, todo no es lineal, nada es lineal. La persona que ejerce la función directamente le pone un sello distintivo a cada cosa. Jenny, y yo digo con todo honestidad, es una persona que le gusta, que vive la persecución. Sí, ella vive eso, lo vive ganar a como dé lugar, ganar a como dé lugar. Y ahí hay una contradicción con Miriam Germán, que es más garantista. Pero ella ha jugado un rol. Es decir, si hay una persona que se ha ganado el puesto en el que está de persecución, es Jenny Berenice, porque eso es lo que ha hecho toda la vida. Aquí, por ejemplo, le puso el mote de Jenny Prisión en Santiago, cuando era fiscal adjunta, que subía a estrado, porque ella no tenía otra medida que no sea la prisión. Y es tan obsesionada en eso que cuando le fallan en contra, entiende que es un problema de quien falló y no del sistema. Por eso usted ve que someten muchísimos jueces y que hacen críticas, porque todavía el Ministerio Público entiende que el problema es personal, que el problema es de la persona y no del sistema. Es que no puede existir un sistema de persecución penal
con una normativa procesal que beneficia a una clase social. Porque ¿qué es lo que le preguntan a la persona cuando cometió un delito? Para identificar cuál es la medida a imponer. Si tiene casa, si tiene empleo fijo, cuántos años tiene en ese empleo, si los hijos están en la escuela, si él va a una iglesia, si participa de un club de recreación, y entonces la gente busca carta de ahí. El descamisado, el desarrapado, ¿de dónde va a buscar? Entonces se queda preso. Si no hay arraigo, porque no tiene arraigo económico, no tiene, yo pongo en garantía, magistrada, que no voy a viajar de país, porque tengo pasaporte, porque tengo visa. El juez entiende, bueno, pues esta persona está dando una garantía de que no se va a fugar, pero el que no tiene pasaporte, el que no tiene ni acta de nacimiento, el que no tiene casa, el que tiene que vivir arrimado donde la mamá o donde el papá a los 40 años, porque no. ¿Para dónde va? Entonces, dicen, esta persona lo que puede fugarse. Que el día pasado, Monchi, Jenny quiso justificar algunas decisiones de jueces de cambiar medidas, que fue inmediatamente respondido y cuestionado por la misma Miriam Germán, diciéndole, con los jueces no. Yo creo que... Sí, hay un cuestionamiento que hay que hacerle a los jueces que han modificado medidas. No en el hecho de la medida, la modificación, que sí procede en términos procesal, procede la modificación. Ahora, a un pobre infeliz le ponen 30 millones de pesos en efectivo, 60 millones de pesos en efectivo, para que no salga. Y a esta persona lo ponen por compañía aseguradora. Y la ley dice que la garantía económica cuando se pone tiene que ser suficiente. Entonces, una persona que está acusada de robarse 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 millones de pesos y le ponen 50 en garantía en compañía aseguradora, no le están poniendo nada. Sin embargo, el que se robó 40.000 pesos le ponen 100.000 en efectivo. Ahí le están poniendo el doble. Entonces, en esa parte, esos jueces han sido demasiado benevolentes con ellos, porque al ciudadano común, al pobre, le ponen prisión simulada cuando le modifican la medida de coerción. Y yo tengo personas que califican, que han salido descargados inclusive, que le han puesto 60 millones de pesos en efectivo, tribunales, cuando le llega el plazo máximo de duración de prisión de la prisión preventiva, que es 1 año, en los casos normales. 60 millones de pesos en efectivo, no por compañía. Y después, cuando llegue el juicio de fondo, esa persona a los 2 años y pico sale en libertad porque no le pudieron probar nada. Sin embargo, a estos le ponen la posibilidad de que tengan que pagarlo, cuando la acusación son de montos que no caben en una línea de una mascota, de un cuaderno. Monchi, ya ha dicho la procuradora actual que para un próximo periodo ya no estaría acompañando al gobierno que sea al frente de esa instancia. ¿Sería Jenny el perfil de relevo natural para dar continuidad a todo esto? Mira, yo pienso fundamentalmente de que el país debe avanzar en un asunto de calafón. Yo en lo particular no he medido, no le he dado seguimiento a cuál es el sistema de evaluación que tiene el Ministerio Público. Pero yo creo en el escalafón, yo no creo en la improvisación, en que una persona puede ser juez de la Suprema Corte de Justicia, como lo es el actual, porque sea miembro de un comité central de un partido político, cuando nunca se ha dedicado a la actividad judicial. Independientemente que reconozco en el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia su grado de intelectualidad, de formación jurídica, pero no puede ser, yo soy abogado, yo no puedo aparecer como fiscal de la noche a la mañana ni de un distrito judicial, porque no es mi vida, no me he dedicado a eso. Entonces, hay cosas que van normando a la persona, que le van haciendo un perfil. En ese perfil yo pienso que el puesto ideal para ella
es el que tiene, lo que desde mi visión, de persecutora, de directora de persecución, porque eso es lo que ella ha sido siempre. Ahí es que ella trabaja y necesitamos entonces una contraparte en lo que tiene que ver con los abogados defensores, que sea más, que dé un paso adelante, es decir, el sistema que nosotros tenemos es un sistema que beneficia al Ministerio Público. ¿Es vital necesario un Ministerio de Justicia? Pienso que más que un Ministerio de Justicia, lo que hay que dividir la parte administrativa, con el nombre que sea, dividir la parte administrativa de la Procuraduría General de la República de la parte judicializante. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el Procurador General de la República o el fiscal con una libertad que un juez la ordenó, que solamente tiene que cumplirla, pero que él se opuso en audiencia y vehementemente pidió que sea mantenido en prisión, que él sea el que firme la orden de salida? Sí, eso no tiene sentido, es un asunto hasta ilógico. Entonces, esa parte que tiene que ver con multa, que tiene que ver con administración de cárceles, de recinto penitenciario, no debe ser la función de un Ministerio Público que tiene que ir a estrado, que tiene que ir a investigar un proceso. Aquí, en este país, falta mucho de investigación. Usted ni yo, ninguno de los que me están viendo han visto un fiscal que va a un barrio a ver si es verdad que fulanito, que el policía dijo que le dejó droga en el bolsillo, es verdad, a qué se dedica, si trabaja, si no trabaja. Solamente es de gabinete y nosotros necesitamos un Ministerio Público de investigación, de campo, de real, que permita identificar quién es la persona. Un narcotraficante te consigue 20.000 cartas de junta de vecinos y de cosas, y de iglesia inclusive, y participa, y de los bomberos. Muchas cartas de la defensa civil, de los bomberos, de grupos deportivos la dan porque por temor una parte y otra por financiamiento. Pero es papel del Ministerio Público investigar si eso es cierto, pero no lo hacen. Entonces, nosotros necesitamos una división de eso. Ahora, ese no es el Ministerio de Justicia. Me explico. El nombre es incorrecto. ¿Por qué? Porque esa persona lo que va a hacer es una actividad administrativa, de administrar procesos administrativos, una libertad, que si le dieron la comida a los presos, que si la cárcel está en buenas condiciones, que no debe ser el papel del órgano que está postulando por hacer justicia. Entonces, lo que debiera hacer es la otra parte, no la que está planteando el presidente en su propuesta, independientemente de que coincido en que se necesita dividir, porque una cabeza no puede estar en 20.000 cosas a la vez. Siempre son interesantes tus opiniones, importantes, Monchi. Agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana del Café de Diario 55. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, el mío propio, Frank Rodríguez y el equipo de la mañana del 55, agradeciendo el que nos hayan sintonizado. Ramón Monchi Estrella del Movimiento Gentío ha estado con nosotros. Mañana, Dios delante, estaremos después de la misa en otro encuentro más. Feliz resto del día.